Bueno, muchachos, hoy lo que habíamos quedado, bueno, era lo de la semana pasada, ¿verdad? Ahí disculpame la semana pasada, pero ahí tenía un inconveniente. Eh, la semana pasada íbamos a hacer un par de ejercicios para lo que es el examen. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver aquí, ok. La idea, bueno, entonces supuestamente hoy tenemos que hacer los ejercicios para el examen. El examen sería la siguiente semana, pero bueno, dado que obviamente todavía nos falta un poquitito de materia y todo, creo que lo más conveniente sería más bien hacer los dos ejercicios la siguiente semana, antes del examen. Bueno, obviamente el examen va a tener un tiempo. Ah, ok, bueno, ya. Entonces la siguiente semana creo que es más conveniente más bien hacer los dos ejercicios antes del examen y después, pues hacer el examen. Entonces el examen, eh, de igual manera, va a tener bastante tiempo. O sea, nosotros hacemos los ejercicios el viernes, apenas terminamos, hacemos la entrega del examen y yo se los dejaría para entregar el lunes de semana 15 sería entonces. Sí, esta semana 13, ¿verdad? Entonces sería lunes de semana 15. Y bueno, entonces yo creo que así queda mejor, ¿verdad? Para que ustedes tengan como lo de hacer los ejercicios como más fresquito para el examen. Entonces, bueno, digo yo, no sé qué les parece. Por mí bien, profe, aunque estamos en semana 12. Ah, ya, sí, entonces yo sé que estoy descontrolado ya. Ok, no, no, entonces está bien, veamos materia hoy, la otra semana igual trabajamos y en semana 14 más bien hacemos los ejercicios para que ustedes los tengan, pues como les digo, bien fresquito para el examen. Entonces, creo que así mucho mejor. Cualquier cosa, el siguiente examen, bueno, va a ser obviamente sobre pavimento rígido, pero no solo va a tener pavimento rígido, sino que va a tener un poquitito de teoría para no dejarle todo el peso al diseño de pavimento, ¿verdad? Para que no nos vaya tan mal. Entonces ahí vamos a dar unos puntos con teoría. Ahora, no les voy a meter toda la teoría de todo el curso, ¿verdad? Más que todo va a ser lo que vamos hoy la otra semana, entonces, y ahí unas preguntitas fáciles, ¿verdad? Entonces, para que sea como un comodín, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, eh, hoy lo que nos corresponde ver es lo que se llama evaluación de pavimentos, que la situación está así. Bueno, una vez que nosotros, bueno, ya aprendimos a diseñar pavimentos y, o sea, los diferentes métodos, en realidad existen un montón de métodos más, pero nos enfocamos en los más principales, ¿verdad? No es que solo exista lo que hemos visto, ¿verdad? No solo la ASH 293, por ejemplo, o solo la metodología de la PCA, sino que existen otras metodologías más mecanísticas, por ejemplo, donde yo puedo sacar las cargas de los vehículos y por medio de las cargas y las reacciones, entonces ya yo puedo pues hacer un tipo de diseño estructural de pavimento, pero las más comunes son las que hemos visto, ¿verdad? Las otras las habíamos nada más mencionado. Y entonces, una vez que ya nosotros, obviamente, ya construimos la carretera, ya tenemos el pavimento en funcionamiento y todo, pues viene la parte, eh, digámoslo así, post construcción, que sería, pues, obviamente, lo que es el mantenimiento, lo que sería estar chequeando, lo que es estar viendo los daños. Y entonces, en Costa Rica, por ejemplo, existe algo que se llama el Manual de Escoltaciones eh, de, del MOP, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere a eso? Bueno, pues que existe una manera para yo poder determinar cuánto es el daño que tiene un pavimento.
O sea, yo puedo determinar si un pavimento, qué tipo de daño tiene, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de daños, cuánto está dañado y así determinar pues qué tipo de mantenimiento le vamos a dar. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es cómo determinar cuál es el daño que tiene un pavimento. Y la siguiente semana lo que vamos a ver es, una vez que ya yo tengo determinado cuál es el daño, pues entonces cuál va a ser el mantenimiento. O sea, cómo determino qué tipo de mantenimiento y corrección le aplico. ¿Ok? Entonces, nada más me confirman si están viendo ahí el PDF que dice evaluación de pavimentos. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces lo que es evaluación de pavimentos, las vías tienen una función esencial, ¿verdad? Lo que es la actualidad y es de facilitar lo que es el transporte, ¿verdad? Tanto de personas como bienes, con total comodidad y seguridad, haciendo necesaria la provisión de una red que satisfaga estas necesidades. En la actualidad es importante, ¿verdad? Ofrecer una red vial nacional que satisfaga las necesidades reales del país en cuanto al desarrollo económico, social y en cuanto a las necesidades de los usuarios. eh, perdón, de los usuarios que buscan lo que es confort, seguridad, así como un ahorro en el tiempo de viaje y en costos de operación, ¿verdad? De los vehículos, también llevando consigo lo que es un beneficio considerable al país. Bueno, entonces, debido a que tenemos una falta de recursos económicos, ¿verdad? Del país para las carreteras, y los altos costos de lo que son la construcción de estas, entonces es necesario pensar en el mantenimiento y mejoramiento de las vías, ¿verdad? Que existen, por lo que resulta necesario crear una cultura en cuanto a mantenimiento y rehabilitación de lo que es la red vial, ¿verdad? Para brindar un buen funcionamiento y comodidad de los usuarios de las vías, quienes finalmente son los beneficiarios, ¿verdad? Lo que es el servicio. Entonces la situación está así. Se supone que es mejor dar un mantenimiento, ¿verdad? Preventivo, que no dejar que la carretera se deteriore y entonces pues después ya el mantenimiento va a ser mucho más costoso, ¿verdad? Ok. En Costa Rica se supone que existía, bueno, pues obviamente contratos de lo que era mantenimiento vial, de lo que era mantenimiento de la red nacional vial. Después de que se dieron este montón de casos, ¿verdad? Tan sonados de corrupción y toda esta cuestión, pues entonces la gran mayoría de contratos o sea, se hicieron los contratos, se prescindieron los contratos, ¿verdad? Eh, y entonces las carreteras pues cayeron en un tiempo en un, digámoslo así, un estado, ¿verdad? Bastante malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando nosotros estuvimos viendo cómo se diseñaba pavimento rígido flexible, estuvimos viendo que dentro de las fórmulas, dentro de todo lo que uno proyecta, siempre se proyectan 25 o 30 años, ¿verdad? Para poder, o sea, para diseñar para que supuestamente funcione durante esos 25 o 30 años. Entonces, ustedes han visto lo que es el índice de serviciabilidad, que nosotros siempre decíamos que arrancábamos con un 4.2, con un 4. Bueno, en el caso de pavimentos rígidos, 4.2, por ahí. Y entonces, nosotros decíamos que el índice de serviciabilidad lo que quería decir era que entonces un 4 o 4.2 era que la carretera estaba completamente nueva, que estaba en buen estado, que todo estaba funcionando excelente, ¿verdad? Y decíamos que así muy utópicamente era un 5, ¿verdad? Que el 5 no se le daba nunca valor porque no había nada perfecto. Pero entonces siempre utilizamos los valores de 4.2, 4. A conforme la carretera iba, pues obviamente pasando los cesales, o sea, iba pasando las cargas vehiculares durante el tiempo, entonces al final del tiempo ya íbamos a llegar a un índice de serviciabilidad de 1.5 en algunos casos o 2. Lo que nos indicaba era que, digámoslo así, 4.2 es una carretera completamente nueva, todo está bien, ¿verdad? No tiene ningún tipo de problema. Y 1.5, ¿verdad? O 2, dependiendo del tipo de carretera,
casi que sería como la mitad de esa serviciabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la carretera va a tener daños, va a tener algún tipo de deterioro, pero no va a ser un cero, que el cero representa una carretera totalmente destruida y totalmente intransitable. Entonces, cuando nosotros reflejamos en esas fórmulas, en esos cálculos, ese índice de serviciabilidad de final de 1.52, lo que estábamos deduciendo era que se le iba a dar un mantenimiento preventivo, que la carretera al final de su vida útil, pues obviamente iba a tener un deterioro, pero no iba a estar en condiciones deplorables, ¿verdad? Entonces, a nivel país eso no se cumple. A nivel país, pues estamos acostumbrados a que de las carreteras se construyen y llegamos a un punto donde ya las carreteras son intransitables, ¿verdad? O ya tienen un daño, pero bueno, completo, ¿verdad? Entonces, donde ya hacer un mantenimiento preventivo, correctivo, pues es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros hiciéramos ese mantenimiento preventivo y correctivo, pues entonces las carreteras van a durar esos 30 años o 25 años y al final de cuentas, pues va a ser menos costoso, ¿verdad? Ese mantenimiento. Entonces, por ejemplo, después vamos a ver que hay mantenimientos en pavimento flexible, donde yo puedo hacer ponerle una subcarpeta encima de la carpeta asfáltica, pero algo pequeño, ¿verdad? Ustedes vieron que el espesor de una carpeta asfáltica a veces da 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas. Estamos diciendo que en este caso una carpeta de 2 3 pulgadas va a ser algo de mantenimiento, entonces va a ser un mantenimiento un poquitito más barato, le va a dar mayor, digámoslo así, mayor resistencia al pavimento con el tiempo. O por ejemplo, a veces existe que se le pone, cuando existen algunas grietas, se sellan con mezcla asfáltica, con cemento asfáltico, con algún tipo de emulsión asfáltica, ¿verdad? O se le puede impregnar un sello de emulsión asfáltica también al pavimento. O por ejemplo, en pavimento flexible, lo que es reconstruir las juntas, ¿verdad? Toda esa cuestión de situaciones, pero entonces también lo que es beneficio, costo-beneficio, eso también hay que medirlo porque es extraño, pero digámoslo así, a nivel constructivo es más caro el pavimento rígido que el flexible, ¿verdad? En su momento, en su inversión inicial, pero con el tiempo el mantenimiento tiende a ser más caro el pavimento perdón, el mantenimiento para un pavimento flexible tiende a ser más caro con el tiempo que el mantenimiento de un pavimento rígido. Entonces, a veces hay que evaluar ese costo-beneficio, ¿verdad? Ver ese mantenimiento, cuánto va a costar con el tiempo. Entonces, como les digo, a veces el mantenimiento de un pavimento rígido es más barato. Ahora, siempre y cuando no se dé un caso, como siempre lo pongo ahí como ejemplo de esta carretera que va hacia Cartago, ahí por Ochomogo, donde se supone, bueno, que ahí deberían de haber hecho algún tipo de mantenimiento, nunca lo hicieron y bueno, pues la carretera ya está completamente en mal estado. Ok, lo que son los deterioros que se presentan en una estructura de pavimento, obviamente va a disminuir el confort, ¿verdad? Percibido por el usuario y la vida útil de la estructura del pavimento. Estos surgen por las condiciones ambientales y de tránsito durante un periodo de servicio o por deficiencia de la calidad de los materiales o defectos constructivos, ¿verdad? Que pueden afectar negativamente su desempeño y en consecuencia, bueno, obviamente generar deterioros prematuros. Esto es otra cosa. Entonces, eh, el deterioro de los pavimentos no solo se va a dar pues la vida útil, ¿verdad? Muchas veces nosotros hay algún mal diseño o alguna mala praxis ahí en la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo lo que es el Proctor. Entonces estuvimos viendo, bueno, que por ejemplo el Proctor lo que me decía a mí era cuánto era la densidad máxima que llegaba a un material con una humedad. ¿Qué quiere decir eso?
Esa densidad máxima es como el acomodo máximo que van a tener esas partículas de ese material con una humedad. Entonces el agua lo que sirve es para que las partículas se acomoden, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces un proctor lo que me dice a mí también es no solo la calidad del material, sino también cuánta densidad máxima tiene ese material, ¿verdad? Con esa humedad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, ok, voy a aplicarle a un material, un proctor, bueno, por ejemplo, un proctor, eh, perdón, sí, un proctor, y me dice que la densidad máxima son 1800 kilogramos por metro cúbico. Y entonces voy a campo, estamos haciendo la compactación, resulta que hago mediciones con un densímetro nuclear, ¿verdad? O algún otro tipo de método de medición de densidad. Y ese material tiene una densidad de 1600. ¿Qué quiere decir? Que si el Proctor me arrojó a mí que su máxima densidad era 1800, y en este caso tengo 1600, entonces lo que quiere decir es que el material todavía le falta más por compactarse. En el momento de la construcción no va a surgir nada, ¿verdad? Entonces puede ser que dejemos el material así, terminemos de construir las capas, hagamos la carpeta asfáltica y todo listo. Pero en el momento que empiecen a pasar esas cargas, obviamente los ejes de los vehículos después van a funcionar como, como ese mazo para acomodar las partículas. Entonces, si nosotros no hemos alcanzado la máxima densidad, y empiezan a pasar esos ejes por ahí, entonces lo que va a pasar es que se van a empezar a acomodar las partículas y entonces, pues obviamente se van a empezar a dar hundimientos. Recordemos que la carpeta asfáltica no es estructuralmente, no aguanta ningún tipo de carga, ¿verdad? Muy mínimo. Entonces, pues obviamente el pavimento empieza a deformarse. Nosotros tenemos varios métodos de evaluación para saber cómo está ese pavimento o qué tipo de daño tiene ese pavimento. Y las metodologías de evaluación que tenemos el sistema Paver, tenemos el PSI, el VISIR, el PSI también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos varios tipos de métodos para decir cuánto daño tiene mi pavimento. Y así entonces, pues determinar qué tipo de daño tiene y qué tipo de mantenimiento o corrección le debo realizar. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver lo que es el procedimiento PSI. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar las unidades de muestreo, sea de la red o del proyecto. Una vez que definimos las unidades de muestreo, entonces hay que ir a hacer el análisis de campo, hay que ver el daño en la vía, hay que ver el nivel de severidad. Tenemos que medir el nivel de extensión, ¿verdad? De esos daños. Y por último, tenemos las unidades de muestreo, tenemos la sección de pavimento y entonces tenemos lo que es la determinación del PCI. Entonces tenemos así, deterioros en pavimento flexible, o sea, los deterioros más comunes que vamos a ver. Nosotros tenemos grietas, por ejemplo, tenemos cuero de lagarto, grietas por fatiga. Tenemos grieta longitudinal y transversal, tenemos agrietamiento por reflejo de juntas, tenemos grietas en bloque, tenemos grietas de borde y grietas de arco. Existen otro tipo de deterioros que se llaman deformaciones. Entonces tenemos lo que son rodaderas y agüellamiento, abultamiento y hundimientos, corrugación, depresión, corrimiento y desplazamiento, hinchamiento, también lo tenemos por ahí. También tenemos, por ejemplo, lo que es la textura superficial. Entonces, ver lo que es la exudación, pulimiento de agregados, desprendimiento de agregados. Tenemos lo que es el desgaste superficial. Y también tenemos algunos deterioros que se llaman misceláneos, que es, por ejemplo, escalonamiento entre la calzada y el espaldón, algunos baches, huecos o cruce, ¿verdad? Lo que es la línea férrea. Entonces, vamos a ver un momento por acá. Es que lo que voy a ver es...
Es que quería ver si tenía algunos ejemplos. Vamos a ver. Hoy quiero ver si tengo algunos ejemplos de... eh, vamos a ver. Si tengo algunos ejemplos de esos deterioros. Ok, ya vamos a ver. Ok, vamos a buscarlo por aquí. Ok, ok, entonces ahí buscando en internet algunas imágenes. Por ejemplo, vemos que algunos dicen que son, por ejemplo, cuando se habla cuero de lagarto, es como este tipo de daño que tenemos acá, este que se ve en esta imagen de acá, donde dice catálogo de fallas, ¿verdad? Como esta imagen de acá, eso es lo que se le conoce como cuero de lagarto, porque, bueno, obviamente la misma, o sea, la palabra lo dice cuero de lagarto y parece el cuero de un lagarto, y ese es un tipo de daño, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá, que se ve como que el pavimento está desgastado, que ya el material se ve muy expuesto, que se ve que se desprenden materiales. Eso es el desgaste, ¿verdad? Que es un tipo que veíamos por ahí. Por ejemplo, esto es cuando ya, por ejemplo, los pavimentos, las losas, empiezan a fracturarse en las esquinas y entonces por ahí empiezan a aparecer grietas, ¿verdad? Eso es el otro tipo de desgaste por ahí. Hay desgaste por juntas, ¿verdad? Que es como también lo de la línea férrea. También tenemos, bueno, obviamente lo que son los baches. Tenemos, por ejemplo, que es este que veíamos por acá, que este es el de corrimiento desplazamiento. Es este ejemplo que vemos acá, ¿verdad? Donde el pavimento se va corriendo, se va desplazando. Tenemos, o sea, hay un montón de tipos de deterioro, ¿verdad? Es como para ver algunos ejemplos. Eh, Esos son como los más principales. Bueno, y si queremos ver ejemplos, habría que hacer una gira técnica, ¿verdad? Lo más fácil de a cualquier carretera y casi que vamos a encontrar todo tipo de deterioro, ¿verdad? Posible. Ok, entonces, una vez que nosotros ya determinamos, ¿verdad? El tipo de deterioro, estamos auscultando, ¿verdad? El tipo de deterioro que tenemos. Ahora sí, entonces, también tenemos deterioros en pavimentos rígidos, ¿verdad? Que es agrietamiento lineal, o sea, cuando aparecen grietas en las losas,
hay grietas transversales, diagonales, grietas de esquina, hay grietas por contracción, eh, grietas en malla o por resquebrajadura. Tenemos lo que es losa dividida, daño en sello de juntas, fracturas de esquina, fracturas de junta, y tenemos también deterioros superficiales, por ejemplo, pulimiento de agregados, desprendimiento de agregados. O misceláneos, también tenemos voladuras, escalonamiento entre calzada y juntas, escalonamiento entre calzada y espaldón, bombeo, punzonamiento, baches y bueno, esto de la línea férrea pues casi siempre tiene algún tipo de problema. Para yo entonces ir definiendo qué tipo de muestreo voy a hacer, ¿verdad? O qué metodología voy a hacer, entonces lo primero que tengo que ver es la longitud de las unidades de muestreo. Entonces dice que la longitud de la unidad de muestreo dependerá del ancho de calzada, en este caso, de pavimentos flexibles y del tamaño de la losa en pavimentos rígidos. Dice que el rango de valores que se definen a continuación para determinar la longitud de las unidades de muestra es necesario, pues la metodología de la PCI establece estos valores en sus curvas de deterioro para el cálculo de los valores deducidos. Entonces dice que, por ejemplo, carreteras con capa de rodadura asfáltica, o sea, pavimentos flexibles, dice que el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango de los 225 más o menos 90 metros cuadrados. Entonces dice que al respecto, en la tabla siguiente se presentan algunas relaciones de longitud versus ancho de calzada, ¿verdad? Pavimentada que satisface el área. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el ancho de la carretera está entre 3.5 y 6.5, entonces la longitud de la unidad de muestreo va a ser de 47 metros. O por ejemplo, si yo digo que el ancho está entre 4 y 7.5, va a ser de 42 metros. Y si el ancho anda entre 4.5 y 8.5, 38, y así va, ¿verdad? Entonces dice que en la tabla esta se muestran los diferentes anchos de carril y la longitud de unidad de muestreo. Dice que la longitud de unidad de muestreo es la variable de entrada necesaria para definir las cantidades de muestreos a realizar, seguido de la longitud total a la ruta a evaluar. Dice que como se nota en la tabla, las rutas pueden presentar diferentes anchos de calzada para una misma longitud, ¿verdad? Va a quedar a criterio del usuario seleccionar la longitud de unidad de muestreo a utilizar. Sin embargo, se recomienda utilizar, bueno, la menor longitud posible. Dice que carreteras con capas de rodadura en losas de concreto, el área de unidad de muestreo debe estar en el rango de los 20 más menos 8 losas. En el caso en que la separación de la junta sea mayor a 8 metros, deberán subdividirse las losas imaginarias con longitudes iguales o menores a 8. O sea, si la losa tiene una longitud mayor a 8 metros, entonces lo ideal es dividir las losas, aunque sea imaginariamente, en longitudes iguales o menores a 8 metros. Dice que el muestreo, o sea, el número total de unidades de muestreo, seguidamente la cantidad total de muestras a analizar se definen de acuerdo a la siguiente ecuación. Lo que se hace es ver cuánta es la longitud del proyecto y cuánto es la longitud de la unidad de muestreo. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto mide, no sé, 20 kilómetros, entonces van a ser 20.000 metros. Eso yo lo voy a dividir entre la longitud de la unidad de muestreo. Si por ejemplo me dio, bueno, según esta tabla, 42, 47. Y eso me va a dar n, que n es el número total de unidades de muestreo, ¿verdad? La sección de pavimento. Sin embargo, por consideraciones económicas u otros factores, cabe la posibilidad de no lograr realizarse la cantidad total de muestreos definida, ¿verdad? Por la ecuación anterior. O sea, lo ideal es hacer ese número de muestreos, pero bueno, si por alguna cuestión no se puede cumplir, casi que siempre va a ser principalmente por la parte económica. Dice que lo ideal sería evaluar toda la red, sin embargo, en los casos en que no se pueda, porque va a representar una gran cantidad de unidades de muestreo, entonces se recomienda seleccionar un número mínimo de unidades de muestreo y para ello se debe aplicar la ecuación 2, la cual produce un estimado de
del PCI más menos 5, ¿verdad? El procedimiento verdadero con una confiabilidad del 95%. Entonces, ¿qué dice ahí? Bueno, N va a ser el número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. N es el número de unidades de muestreo en la sección del pavimento, o sea, ese es el que nosotros sacamos de verdad, o sea, ese que deberíamos de cumplir. E es el error admisible, ¿verdad? En estimado del PCI, o sea, de la sección, un 5%. Este valor debe ser anotado en la ecuación como 5 y no como 5%. Y ese sí, se me olvida esa letra. Bueno, ese sigma es lo que nosotros conocemos como desviación estándar del PCI, ¿verdad? Entre las unidades. Entonces, una vez que nosotros tenemos la desviación estándar, tenemos la cantidad totales de números de unidades de muestreo y asignamos al error un 5%. Entonces, eso nos va a dar como valor mínimo las unidades de muestreo. Dice que durante la inspección inicial se asume una desviación estándar de 10 para pavimento flexible y de 15 para pavimento rígido. En inspecciones subsecuentes se usará la desviación estándar real o el rango PSI de la inspección previa en la determinación del número mínimo de unidades que se deben evaluar para asegurar el 95% de la confiabilidad. Entonces vean que, perdón, si yo voy a iniciar apenas voy a calcular cuánto es el mínimo de unidades de muestreo que yo debo de tener. Entonces le voy a asignar, si es un pavimento flexible, 10, y si es rígido, pues un 15, ¿verdad? A esa desviación estándar. Eh, Dice, para estimar el valor real de la desviación estándar, se va a utilizar la siguiente ecuación, donde, bueno, sigma es la desviación estándar, ¿verdad? El PSI entre las unidades, perdón. M es el número total de unidades de muestreo medidas. El PSI sub I dice que es el valor del PSI de las unidades de muestra. Y el PSI sub S va a ser el valor de PSI de la sección. Y todo eso elevado a lo medio, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso de que yo tenga que corregir mi desviación estándar, pues entonces lo voy a hacer por medio de esa ecuación. Ahora, que ustedes no lo crean, esto se usa más común de lo que uno cree, ¿verdad? Hay que estar haciendo todo esto. Sí, les corresponde, por ejemplo, ser, no sé, inspectores municipales, ingenieros de la parte vial en alguna municipalidad, en alguna empresa. Entonces hay que estar haciendo todo este montón sacar ese montón de calculillos. Dice que la selección de las unidades de muestreo para inspección, entonces se deben considerar las siguientes situaciones. Si n es menor a 5, se deberán evaluar todas las unidades. O sea, si por ejemplo yo determino que las unidades de muestreo son 4, 3, 2, por ejemplo, entonces tengo que evaluarlas todas por completo. Dice que si n es menor a 100, se deberán crear X cantidad de tramos con valores de n menor a 100, en donde para cada tramo se asignará un N1, N2 y así sucesivamente, ¿verdad? Además, para cada tramo se deberá calcular el número mínimo de unidades a evaluar, según la ecuación 2. Para una muestra mínima total de N sub T, ¿verdad? Va a ser igual a N sub 1 más N sub 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Quedará a criterio del profesional responsable de este cálculo el dividir en 2, 3 o 4 entre otras partes del N, ¿verdad? De acuerdo con el valor obtenido. Ejemplo, si se encontró que son 120 unidades, bueno, voy por acá. Si se encontrara con un 120 unidades de muestreo, se puede considerar evaluar 60 y 60 o 70 y 50, o bien entre grupos de 40, entre otros. Se recomienda que las unidades elegidas para inspección estén igualmente espaciadas, ¿verdad? A lo largo del proyecto o lo que es el tramo del pavimento, y que la primera de ellas se elija al azar, ¿verdad? De acuerdo con el concepto de aleatoriedad sistemática, tal y como se muestra a continuación. Ok, entonces dice que el intervalo de muestreo calcula el número de unidades de muestreo que indica la separación que debe existir
entre las unidades que van a inspeccionar y las que no. Y su valor se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación. Ok, con esto hay que tener cuidadillo porque, bueno, pues obviamente yo les dije a usted, bueno, lo que es el examen, bueno, entonces tenemos lo que es un diseño de pavimento rígido, eso sí no varía. Y la parte teórica, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que vemos esto y vemos la otra semana, es como un adicional del examen, ¿verdad? Que van a ser puntos extra. Y tiene que ver con esto de muestreo de lo que es una carretera. Entonces, por ahí está la situación. De igual manera, entonces, cuando hagamos el ejercicio en semana 14, vamos a hacer un ejercicio ¿verdad? De cómo definir las unidades de muestreo y cómo definir, bueno, todo lo que tiene que ver con el PSI, todo lo que nosotros determinamos para determinar el deterioro de un pavimento. También vamos a hacer un ejercicio de pavimento rígido según la ecuación de la Ashton. Y vamos a hacer un ejercicio, bueno, ese es la ecuación de Ashton, siguiendo la ecuación y siguiendo los nomogramas. Y también vamos a hacer un ejercicio del método de la PCA, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios. Entonces, la idea para que les quede todo bien claro. Dice que este, en lo que estamos, el intervalo de muestreo, lo vamos a calcular con el número UM que indica la separación que debe existir entre las unidades que se van a inspeccionar y las que no. Su valor se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces nosotros tenemos que, y es el intervalo de muestreo, que se redondea al número entero inferior. Vean que eso es importante. Entonces, por ejemplo, si me da un valor de 3.7, lo dejo en 3. Si me da 3.2, 3, 3.5, 3, 3.9, 3. Ya si me da 4.1, 4, ¿verdad? Entonces siempre para abajo. N es el número total de unidades de muestreo, ¿verdad? En la sección del pavimento. N pequeño es el número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. Y una vez obtenido el intervalo, se puede definir las unidades de muestras a inspeccionar y las muestras que no serán inspeccionadas. Entonces, por ejemplo, vean que ahí tenemos que el ejemplo muestra las seleccionadas para un muestreo. Entonces nosotros tenemos una muestra de 2. Después hay que muestrear la número 5, la número 8, la número 11 y la número 14. Ahora, esto está así. Entonces quiere decir que en este caso se hizo, o sea, se hizo esto del intervalo muestreo. Nos dio que I era 3. Entonces vamos a ir inspeccionando cada 3. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si arranco en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5? Ahí es donde hay que hacerlo por aleatoriedad, ¿verdad? Entonces, yo lo hago aleatoriamente, a ver si arranco en el 1, en el 2, en el 3. Para este ejemplo, vemos que se está arrancando de la muestra número 2, entonces cada 3 tengo que ir muestrando. Entonces, si me tocó la 2, a la tercera va a ser la quinta, a la tercera va a ser la número 8, a la tercera va a ser la número 11, a la tercera va a ser la número 14. Entonces, ejemplo, para este ejemplo se analizará una sección que cuenta con las siguientes características. Dice que tenemos una longitud de 1.9 kilómetros, un ancho de calzada de 7.3 y un pavimento flexible. Entonces, véanlo por acá. El número de unidades de muestreo, inicialmente es necesario seleccionar la longitud que tendrá la unidad de muestra. De acuerdo con la tabla, ¿verdad? Que al ser un ancho de 7.3, entonces se encuentra en varios rangos. Como se mencionó, se recomienda utilizar la longitud menor asociada a esos rangos, la cual en este caso es de 31 metros. El primer cálculo a realizar es el número total de unidades de muestreo. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que, vea que por ejemplo ahí está de 5 a 9, 35. De 5.5 a 10, 32. De 4.5 a 8.5, 38. De 4 a 7.5, 42.
Ahí se está escogiendo el mínimo, bueno, que en realidad para la tabla debería ser 32, pero bueno, ahí lo pusimos en 31. Entonces, si nosotros dividimos 1900 entre 31, me va a ver que las unidades de muestreo son 61.3. Si nosotros queremos calcular el número mínimo de unidades de muestreo, verá, continuando con el flujo del diagrama, el segundo cálculo consiste en el número mínimo, verá, muestrear, que entonces teníamos que era N, que en este caso nos dio 61.3, verá, aquí lo tenemos, por la desviación estándar, que como es un pavimento flexible, perdón, como es un pavimento flexible, entonces lo teníamos en 10. Decíamos que el error era de un 5%. Y bueno, siguiendo la fórmula, entonces dice que las unidades mínimas de muestreo son 12.85. En este caso lo redondeamos a 13. Entonces dice que el intervalo de muestreo eh, necesario, entonces va a ser dividir ese 61.3 entre ese 13 que nos dieron las unidades de muestreo. Y en este caso dice que el intervalo es 4.7. Recuerden que siempre redondeamos a el entero inferior. Y entonces, de una vez que tenemos eso, entonces selección de unidades de muestreo, seleccionar un valor entre 1 y 4, ¿verdad? Que se conocerá como el S, o sea que en este caso es como el inicial, o sea, como el rango de muestreo mío es de 4, entonces yo voy a elegir entre 1 y 4, ¿verdad? Para conocer el S, que en este caso nosotros lo vamos a proponer como 2, ¿verdad? O pudo haber sido 1, 2, 3 o 4. En este caso lo vamos a tomar como 2. Entonces, para obtener la totalidad de lo que son las unidades de muestreo a inspeccionar, entonces tenemos ahí el siguiente cálculo. Entonces, por ejemplo, unidad de muestreo 1 va a ser igual a S, que en este caso nosotros dijimos que era 2. Entonces, la unidad de muestreo número 2 va a ser esa unidad de muestreo número 1, que era 2, más 4, que va a ser 6. El siguiente va a ser 6 más 4, 10. El otro 10 más 4, 14. El otro, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces esas van a ser las unidades de muestreo que yo voy a tener que realizar. Entonces, deteniendo el proceso, obviamente cuando se alcance que n va a ser igual a 64.5. Entonces dice que en este caso se considera la unidad de muestreo 2 como la unidad inicial y se determinan las siguientes unidades de muestra. Entonces tenemos que la 2, la 6, la 10, la 14, 18, 22, 26, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Hasta la 58. Si se contabiliza una unidad más, se llegaría a la 62, la cual es mayor, ¿verdad? Lo que tenemos de longitud, que es, bueno, perdón, que es la totalidad de unidades de muestreo, que era 61.3. Perdón, entonces, por lo tanto, se detiene el proceso, ¿verdad? 58. Se obtienen que son 15 unidades de muestreo, lo que cumple con un número mínimo que era el 13, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a seleccionar las unidades de muestreo. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo se tiene una sección, para este ejemplo se tiene una sección de ruta, ¿verdad? Con las siguientes características. Tenemos que la longitud es de 4.5, el ancho del pavimento de la calzada es de 14 y tenemos que es un pavimento flexible. Entonces, ahí les voy a dar, esperar un momento. A ver aquí, un momentito.
momento por aquí. Voy a renovar aquí la grabación. Esto que vamos a hacer ahorita, de todo esto son, ¿verdad? Puntillos extra, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es eh, como ponerlos a trabajar un momentito ahí, individual. Y las unidades de muestreo, entonces recuerde que se calculaban con esta formulita, ¿verdad? Que es la longitud del proyecto entre la longitud de unidad de muestreo, que es la longitud de unidad de muestreo esta. Nosotros lo determinamos según esta tablita que tenemos acá, ¿verdad? Voy a pasarles esta presentación ahí al WhatsApp para que la tengan por si la necesitan para ahorita. Y tenemos el número mínimo de unidades de muestreo que la calculábamos con este, donde n era la cantidad de- de- de muestreos que yo sacaba, determinaba. Este era la desviación estándar, que en este caso un valor para pavimento flexible y uno para rígido. Al error le damos un 5%, ¿verdad? Entonces ustedes sacaban lo que era el número mínimo de unidades de muestreo. Y por último, entonces, ustedes sacan cuántas unidades de muestreo y toda esta cuestión. Entonces, vea que aquí tenemos este ejemplo. Entonces, les voy a pasar un momentito esta presentación. Ustedes van a trabajar ahí esto. Bueno, esto es rápido, o sea, no creo que dure ni 10, 15 minutos. Y entonces, ahorita yo les pongo ahí una encuesta donde ustedes me van a decir si es A, B, C o D. Y bueno, eso es como, digamos que es como una pequeña tareita para trabajar aquí en clase. Entonces van a determinar, o sea, para este ejemplo, que la carretera tiene 4,5 kilómetros, que el ancho de la carretera es 14 metros y es un pavimento flexible. Entonces, tienen que determinarme, perdón, lo que es el intervalo de muestreo, lo que es la cantidad de número mínimo de muestreos y lo que es el número de unidades de muestreo. ¿Ok? Entonces voy a pasarles la presentación ahí al WhatsApp. Uy, un momento ahí. A ver dónde están ustedes. Ok, muchachos, entonces, bueno, qué bonito. No está grabando. Qué bonito. Ok, entonces, hay en los casos donde hay que corregir lo que son los valores corregidos, deducidos corregidos, entonces lo que hay que hacer
bueno, el primer paso ahí es determinar el valor de los valores deducidos que sean mayores a 2, ¿verdad? Hay que ver cuáles son mayores a 2. Después de eso, entonces a este número se le va a llamar Q, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a determinar ese valor como Q y luego vamos a determinar el valor deducido total sumando todos los valores deducidos individuales, ¿verdad? Que ahí a nosotros nos dio 103 y en este caso vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sí, está bien. Sí, hay que determinar el valor deducido corregido con Q y el valor deducido total. Entonces, la situación está así. No, una vez que ya tenemos todos los tipos de daños, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir sacando esos valores totales, ¿verdad? Por ejemplo, que en el primero nos dio 103 y ahí para el otro daño 105, 106, 103, 90 y así, por ejemplo. Y después de eso, también hay que sacar entonces, pero es que no entiendo por qué dice 7, si es que este ejemplo está mal. Vamos a ver, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, sí es que son 7. Pero aquí debería ser 6, más bien, porque los valores deducidos mayores a 2, en el primer ejemplo, o sea, acá dice que yo tengo que son solo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, este debería ser 5. Acá, los valores mayores a 2 dice que son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí hay 5. Y acá sí está bien. Acá son 1, 2, 3, 4. 4 valores mayores a 2. Y por acá dice que los valores mayores a 2 son solo 3. Ahí sí estamos bien. En este caso los valores mayores a 2 son solo 2. Y en este caso los valores mayores a 2 es solo 1. Ok, entonces acá estos numerillos son los que están mal, ¿verdad? Porque entonces este paso que dice aquí que hay que determinar el número de valores deducidos que sean mayores a 2 es eso. Entonces una vez que ya hicimos los otros pasos, entonces chequear cuántos valores tengo yo acá. eh, Valores deducidos mayores a 2, que en este caso para esta primera línea sería 35, 28, 19, 15, 5, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí va a ser 5, ¿verdad? Ujú. Y acá, para el segundo año, 35, 28, 19, 15, 5. Y aquí me tapa, esto es un 4. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sí está bien. Y este otro, sí son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ese sí está bien. Es solo este primero, que tiene ahí un número de más. ¿Ok? Bueno, una vez de eso, entonces ya teníamos lo que era determinar el valor deducido, sumando todos los valores deducidos individuales, que es esta columna de acá. Luego determinar el valor deducido corregido con Q y el valor deducido total, que se muestra con la curva de corrección que se muestra a continuación. Ok, entonces estos valores de acá se obtienen de acá, que nosotros lo que tenemos que el valor deducido total y hacer las correcciones. Entonces, por ejemplo, ver dónde nos queda 103. Ujú, vamos a ver acá. Entonces, con 103 y 7, es que aproximadamente 50, 103 y 7, sí, acá va a ser 50. Entonces, sí, lo que hay que leer es esto, es el valor deducido total, o sea, esto que nos fue dando esta columna, este VDT, por ejemplo, para el primer ejemplo, 103, obviamente lo buscamos acá,
103. Y luego el Q, ¿verdad? Que, bueno, ahí está malo, era 6, pero en este caso 7, como está en el ejemplo. La primera curva esta es la de Q7. Entonces vemos dónde chocan para acá y lo leemos acá. Aproximadamente da 49. Entonces vean que aquí tiene el valor de 49. Y así es como vamos a ir sacando todos los valores deducidos corregidos. Ok, dice que entonces después hay que calcular lo que es el PCI de la unidad restando 100, el mayor V DC, obteniendo en el paso 3, en el caso en que ninguno o solo un valor deducido es mayor a 2, se considera el MVDC como la suma de todos los valores deducidos para esa unidad de muestra. Entonces vean, por ejemplo, es 100 menos 51, 49. Y aquí viene el rango de clasificaciones. Ya si, por ejemplo, este último paso, ya, bueno, aquí me dio 49. Entonces, entre 55 y 40 estamos en el rango de pobre. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si caemos en el rango de fallado, y pues obviamente el pavimento, la estructura está completamente mal. Aquí tenemos un daño muy serio. Está muy pobre, malo, satisfactorio, y aquí sería que estamos en algo muy bueno. Entonces, la idea es, nosotros al final de cuentas, esto se trata de ir sacando todos estos valores y según esta tabla, pues entonces ya ahí vamos a ver qué tipo de daño tenemos, ¿verdad? Como les digo, esto de auscultación y de valoración de pavimentos es un poco engorroso, ¿verdad? Pero sí se da mucho, ¿verdad? Entonces se utiliza este método. Generalmente hay que ir a campo, hay que medir pues el daño, la cantidad de daño. Bueno, obviamente primero hay que sacar las unidades de muestreo, la longitud que vamos a muestrear. Y por ejemplo, por decirlo así, un proyecto final de graduación de un compañero de ustedes el cuatrimestre pasado fue algo así. El muchacho pues fue a una comunidad donde había una carretera de que ya tenía muchos años de estar ellos como luchando para que les arreglaran y toda esta cuestión. Entonces él propuso como proyecto, pues obviamente, hacer este análisis de cuál era el daño, ¿verdad? Del estado de la vía. Entonces, pues obviamente él fue, tomó solo un tramo, ¿verdad? Dijo, bueno, la carretera era grande, es que no me acuerdo, era ya por el lado de Río Frío, no sé, algo así. Y entonces él dijo, bueno, voy a tomar un tramo, el tramo obviamente más dañado, y entonces él lo que hizo fue eso, sacó la longitud del área y al final de cuentas se fue, hizo pues la visita de campo, obviamente hizo todas las mediciones, hizo toda la escoltación, ¿verdad? De ver qué tipo de daño había, el alcance de los daños y todo. Y después de eso, él pues presentó el informe técnico y todo a la municipalidad y al MOD, ¿verdad? Como para que determinaran las acciones a tomar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se usa eh, mucho, eh, que se usa mucho, ¿verdad? Para analizar lo que son pavimentos. Ok, no sé si alguien por acá tiene alguna duda. De mi parte no, profe. No, ok. Por mi parte tampoco. Dice usted, no tenemos dudas porque no entendimos nada. No, no, Dios libre. Ok, bueno, entonces ahí para recordarles este último paso, entonces era, ¿verdad? Ver cuál era este valor de el valor deducido corregido, que en este caso el mayor a nosotros nos dio 51. Y entonces, al final de cuentas, nosotros lo que hacíamos era restarle a 100, ese máximo nos da 49. Y entonces ya nos venimos para acá y vemos en qué rango está, ¿ok? Y ya con eso podemos definir según lo que es la STM y las normas y el manual de auscultación nacional de carreteras, que tenemos un manual de auscultación, que así se llama, es esto de valoración de daños de carreteras.
que entonces ya podemos obtener en qué estado está una vía. Y entonces, por ejemplo, ya ahí yo puedo decir, bueno, si está fallado, no hay nada que hacer. O sea, ya la estructura de pavimento está totalmente dañada. Entonces ahí lo que queda es de, pues, hacer una reconstrucción total. Por ejemplo, si es un daño muy serio, casi que también ya estamos hablando de reconstrucción total o habría que valorar si o sea, es en toda la totalidad de la estructura o, por ejemplo, si es algunas secciones, ¿verdad? Entonces, una reconstrucción parcial en algunas secciones. Si es muy pobre, pues habría que ver entonces también cuál es el tipo de daño más recurrente. Entonces, por ejemplo, el bacheo no es una, digámoslo así, el bacheo es como una solución provisional. O sea, el bacheo es como una solución de emergencia, ¿verdad? Cuando hacemos bacheos, pues típicamente ya apareció un hueco en la carretera, pues entonces tenemos que darle solución inmediata. eh, Inmediata porque una solución inmediata porque pues obviamente ya tenemos un daño ahí, ¿verdad? Entonces, la idea es, como les digo yo, o sea, ir valorando. Ahí los otros tipos de daño, por ejemplo, si nosotros tenemos algo ahí ya pobre, malo, pues habría que ver si se puede hacer algún tipo de. Es que el problema del bacheo es esto, pues obviamente cuando aparece algún hueco en la carretera es porque hay algún daño estructural. O sea, cuando hay un bache, o sea, cuando hay un hueco es porque algo falló la base, la subbase, algo hubo ahí. Entonces generalmente lo que se hace es se escarba todo, se rellena con asfalto y listo. Pero bueno, con mezcla asfáltica. Entonces hay que recordar que la mezcla asfáltica no resiste nada estructural. Entonces, los vehículos van a empezar a pasar por ahí y eso va a empezar a irse de nuevo hundiendo, se va a ir agüellando y otra vez va a aparecer el hueco. Y entonces, bueno, todo lo que tiene que hacer es le ponen más asfalto y ahí va, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la solución son algún bacheo, eso tiene que ser algo temporal, ¿verdad? Pero ya hay que pensar entonces en alguna solución ya a largo plazo. Y por ejemplo, si el estado está satisfactorio, y malo, todavía se podría hablar de algún mantenimiento preventivo, ¿verdad? Tal vez hacer un recarpeteo, hacer no sé, si es que se está filtrando agua, hacer algún tipo de impermeabilización con cunetas, con cordones de caño, ¿verdad? Esas situaciones. Y pues obviamente si está entre bueno y satisfactorio, pues está bien. Entonces ya no es, hablaremos de mantenimientos todavía más preventivos. ¿Verdad? Tal vez algún tipo de sellado con emulsión asfáltica, bueno, y hay otro tipo de, de tipos de tratamiento. En el caso del país, pues existe todo esto, existe el manual de escultación, de hecho por acá está referenciado, que se llama Manual de Ascultación Visual de Pavimentos de Costa Rica. Y, o sea, nosotros tenemos la norma, tenemos el manual de cómo hacer esta escultación, pero resulta que Eh, de ahí, generalmente no se utiliza. Bueno, ustedes ven que lo más común es que tenemos las carreteras en total mal, bueno, completo mal estado. Ok, en pavimentos rígidos, casi que andamos por lo mismo. eh, Se utiliza casi que igual, nada más que ya lo que hay que hacer es, cuando ingresamos a lo que es el valor deducido corregido, utilizamos esta otra gráfica que tenemos acá. Y y por ejemplo, en lo que es el valor total de la sección de pavimento evaluado, entonces, ahí sí que tal vez calcular, ¿verdad? Lo que es la unidad de muestreo, lo que es el área de la unidad de muestreo y el número total de unidades de muestreo, ¿verdad? Como para sacar eso. Pero en concreto, o sea, en pavimento rígido, usamos lo mismo, simplemente que acá ingresamos con esta grafiquita para acá para sacar lo que es
los valores deducidos totales y así pues entonces ya poder dar un valor final eh, bueno, de lo que es eh, ya no dije nada, o sea, lo que es el estado de la carretera. Ok, la cuestión está así. Dice que, bueno, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Para una unidad de muestreo de 31 metros con un ancho de carretera de 7, el cual tiene el levantamiento mostrado acá. Dice que hay que determinar el PSI de la unidad de muestreo. Las curvas de deterioro las encontrarán en el apéndice 4 del Manual de Auscultación Visual de Pavimentos de Costa Rica de el 2016. Ok, entonces vean la situación. Eh, con esto que tenemos acá, vean que por ejemplo tenemos grietas, entonces tenemos la severidad media, entonces tenemos cuero de lagarto, medio, longitud transversal, medio. La medida 4 por 4.5, la longitud transversal 4 metros. Por ejemplo, tenemos lo que es este arco, que es bajo, esta es la medida. Por ejemplo, tenemos que se encontró bache, medio, esta es la medida. Por ejemplo, se encontró huecos, se encontró medio, y esta es, bueno, una unidad. Y entonces, la idea es esta. La idea es que ustedes van a utilizar una unidad de muestreo de 31 metros. Van a utilizar un ancho de carretera de 7 metros. Y este es el levantamiento que se hizo acá. Entonces, ustedes van a hacer, van a determinar lo que es el PSI de la unidad de muestreo. Y el PSI es esto, ¿verdad? Eso de por acá. Y entonces, al final de cuentas, lo que tienen que buscar es el manual de auscultación de visual de pavimentos de Costa Rica y en el apéndice 4, entonces viene lo que son las curvas de deterioros, que son estas curvas que tenemos por acá. Estas de por acá. Estas son las curvas de deterioro. Entonces vea que para cada uno, y por ejemplo dice, cuero de lagarto, tal cosa. Para los que vienen acá, que por ejemplo dice, por ejemplo, baches. Entonces vamos a tener una curva de deterioro que aquí en lugar de cuero de lagarto va a decir baches. Y entonces la idea es que ustedes, o sea, esto les va a quedar como un trabajito para la próxima semana, que de hecho, como tenemos, como tenemos problemas de